Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Montserrat Loera Barba. Soy estudiante de primer semestre en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y en este video les voy a platicar un poco acerca de la visión antropológica de la psicología médica en la antigüedad. Pues para comenzar, resulta que desde el inicio de nuestros tiempos, pues siempre hemos tratado de elaborar hipótesis y teorías acerca de las enfermedades y los trastornos mentales que nos aquejan. A pesar de que empleamos el método científico, al día de hoy todavía concepciones pues muy antiguas, como la atribución de muchas de estas mismas enfermedades a la acción de espíritus o la idea de la separación del cuerpo y alma, pues siguen teniendo cierta influencia en nosotros. El término psicología, en su sentido etimológico, proviene de las palabras psique y logos, que podrían traducirse como el estudio del alma. Durante la Edad Antigua, pues se creía que todos estos trastornos y enfermedades, como les mencionaba anteriormente, eran como consecuencia de la posesión de ciertos espíritus y demonios. Entonces, la mayoría de los tratamientos de estos pues consistían en conjuros, en encantamientos, en rezar. Hipócrates fue un médico de la antigua Grecia que por sus contribuciones es considerado como el padre de la medicina. El Corpus Hippocraticum es un conjunto de 50 tratados de más de 1000 páginas que son atribuidos a él y a sus discípulos. Estos están escritos en jónico. ¿Por qué en jónico? Porque en Jonia fue el lugar donde nació la filosofía. Entonces, en estos tratados se hicieron aportaciones de anatomía a través de la disección de animales, de teoría de la medicina y de la naturaleza del hombre, de clínica y enfermedades como epidemias que se dieron pues en esa época, de terapéutica acerca de la dieta. Esto es algo muy interesante que más adelante desarrollaremos un poco más, y del tratamiento de fracturas y articulaciones, también de las heridas, acerca de ginecología, pues esto relacionado específicamente con la mujer, y de deontología, pues de la ética de los médicos. Entonces, este médico, Hipócrates, decía que todos los cambios en nuestro cuerpo que se producen por azar son aquellos en los que puede intervenir un médico, ¿sí? Cuando estos cambios en el organismo suceden por necesidad, ahí no pueden intervenir los médicos. Entonces, también observó que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregularse, ¿sí? Él nos vio como un pequeño universo, como un pequeño mundo llamado microcosmos. Entonces, también aportó la idea de que muchas de las enfermedades están relacionadas con la naturaleza y con las estaciones del año. También desarrolló una teoría que consistía en 4 humores, que eran el melancólico, el sanguíneo, el flemático y el colérico. Y observó que en nuestro cuerpo tenemos diferentes sustancias y las relacionó con diferentes características. Por ejemplo, la sangre pues estaba relacionada directamente con el corazón y pues ellos la veían en las heridas. La flema, que está relacionada con el moco, él lo relacionó con el cerebro, y que las enfermedades pues en las que la veíamos se producían mayormente en el invierno. Aparte, también observó la bilis negra y la bilis amarilla, que estaban relacionadas o que se producían en el hígado y el vaso, y que están presentes en las heces y en los vómitos. Entonces, la salud era como un estado de equilibrio, ¿sí? Y vemos otra vez, la dualidad entre lo húmedo y lo seco, lo dulce y lo amargo, lo frío y lo cálido. Por lo tanto, la enfermedad pues era un estado de desequilibrio en el que por cierta circunstancia había una supremacía de alguno de los elementos que les acabo de mencionar. Como dice la frase de Claude Bernard, no hay enfermedades sino enfermos, es decir, estos dos están íntimamente unidos o relacionados,
y hay un único tratamiento para cada paciente. Los fenómenos deben de estudiarse en el contexto en el que se desarrollan. Esa es la importancia de esta frase y de lo que empezó a observar Hipócrates. Muchos aún no la han asimilado, ¿sí? Entonces, todavía se sigue tratando a veces a la mente separada del cuerpo, viéndolas como pues dos entidades que no tienen nada que ver, sin considerar a la persona como un todo. Hipócrates también observó que la principal expresión de las enfermedades son los síntomas. Y a lo mejor él todavía no desarrolló mucho la cuestión de las causas de las enfermedades, pero sí desarrolló lo que se denomina como una ecología de la enfermedad, en donde él relacionó pues a las enfermedades con el aire, con el agua, con los lugares, con el clima y con la dieta. Él tenía la idea, de que todas las sustancias se eliminaban a través de la orina, de las heces y del sudor. Entonces, cuando era así, estábamos en equilibrio, estábamos en un estado de salud. Y cuando no, estas se depositaban en los órganos y en los tejidos y surgían lo que ahorita conocemos pues como tumores o abscesos y empezaban a causar problemas en los organismos. Entonces, pues ya veíamos que las enfermedades pues tenían causas, ¿sí? Que podía ser, el contagio, tenían modos, o sea, un género, tenían un aspecto o especie y además tenían pues periodos de crisis o días críticos. Estudió principalmente pues las fiebres palúdicas como la neumonía, la pleuresía, y la tisis, que la tisis es lo que conocemos nosotros como la tuberculosis, así como el delirio y otras enfermedades mentales. Entonces, como les decía, él hacía un especial énfasis en la homeostasis, que es la autorregulación del organismo, y también le dio importancia a la medicina preventiva a través de la dieta y el ejercicio, que es lo que les comentaba que me parecía algo muy interesante. Ellos empleaban remedios como el agua de mar para tratar las úlceras o las heridas, y en lugar de emplear los baños de agua caliente para las reumas, utilizaban los baños de agua fría. Entonces, ya si estos métodos no funcionaban, empezaban a administrar ciertas sustancias como el agua de cebada, la miel con agua o la miel con vinagre, que actuaban como purgantes. La última opción era la cirugía manual en el caso de las fracturas, y también estaba la instrumental con bisturí para vaciar abscesos o hacer sangrías, que es pues provocar el sangrado. Y gracias a Hipócrates y a todas estas aportaciones que les platico, se comenzó a ver al hombre como una unidad, ¿sí? Nosotros, como ahora lo sabemos, pues estamos compuestos de diversos sistemas o aparatos. Entonces se nos empezó a ver como un ser biopsicosocial, liberándonos de muchas de estas supersticiones y temores de castigos divinos. Hay una enfermedad en específico que es la epilepsia, que Hipócrates la denominó como enfermedad de la caída o enfermedad sagrada. Entonces, en esa época se tenía la creencia de que esta era una enfermedad pues de carácter demoníaco, de que solo los dioses y los espíritus pues tenían la capacidad para de repente someter a un hombre y lanzarlo al piso y que éste perdiera el conocimiento y pues todos los otros síntomas que conocemos, ¿no? Entonces estas personas eran relegadas, muchas veces se tenían que esconder y al inicio pues se les trataba a través de rezos. Más adelante, ya después con los alquimistas se les empezaron a administrar sustancias, pero muchas veces estas pues eran venenosas y se hacían otro tipo de prácticas muy inhumanas como las trepanaciones, o sea, se les agujeraba el cráneo o se les dejaba por días expuestos al frío. Entonces, imagínense, Hipócrates relacionó esta enfermedad con el cerebro y con la obstrucción de los vasos sanguíneos. Y pues efectivamente es una de las causas. Ahora ya con todos los avances que tenemos, pues lo sabemos con mayor precisión. Y pues los pacientes
son tratados de manera pues más integral y más humana. Como vemos al inicio, pues la psicología fue inseparable de la filosofía. Entonces, toda la historia de la psicología abarca, como lo hemos visto en este y temas anteriores, desde el totemismo, el animismo, culturas como Egipto, India, China, Japón, Persia, los celtas, los germanos, los hebreos, el Islam, y la etnología de todos estos pueblos, toda también la cuestión de su religión, ¿sí? Porque es ahí de donde surgen todas estas concepciones. Y fue hasta el siglo XIX donde ya gracias al positivismo se generaron cambios y avances en este sentido, en donde se comenzó a ver a la psicología como una ciencia de los fenómenos psíquicos, pero paralela a las ciencias de la naturaleza. Y ya en Occidente empezaron a aparecer teorías como la de Husserl, la de Wundt, la de Freud y la Gestalt, que son algunas de las más conocidas. Entonces todo esto se ha diversificado y el estudio de este tipo de fenómenos, como lo vemos, no es exclusivo de la psicología, sino que se relaciona con otras ciencias como la antropología, que estudia pues nuestra realidad de manera integral, observando no solamente lo biológico, sino también lo social y pues también la sociología, porque es imposible aislar un individuo para estudiarlo, ¿sí? Nosotros nos relacionamos todo el tiempo con otras personas. En fin, ya para concluir, a pesar de todos estos aportes y de todas las investigaciones, pues por más transformador que sea todo, nosotros seguimos trabajando temas como entender pues el interior del hombre y todas sus interrogaciones sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Espero que pues les sirva esta aportación y muchas gracias por su tiempo.